Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a la llegada prácticamente inminente de este jugador como octavo refuerzo de River. Kevin Castaño se convertiría en nuevo futbolista del equipo de Gallardo en la brevedad. Si bien es verdad que todavía faltan algunos detalles, como sucede absolutamente siempre, y la realidad es que hasta que no firme contrato, y no se puede aseverar que va a ser 100% incorporación del más grande. Ya hemos visto lo que sucedió, por ejemplo, con Lucas Esquivel, que parecía que iba a ser refuerzo, parecía que iba a llegar y convertirse en nuevo jugador de River, y hoy por hoy la negociación está caída. Pero en el caso de Kevin Castaño, las conversaciones entre ambos clubes, entre el Krasnodar de Rusia y obviamente River, parecieron ser fluidas en todo sentido, y teniendo en cuenta la buena predisposición que tuvo el futbolista en volver al fútbol de este lado del mundo después de un par de temporadas, eso posibilitó que todo se llevara a cabo de la mejor manera posible, y de esa manera faltan mínimos detalles como para que Kevin Castaño se convierta finalmente en nuevo refuerzo del equipo de Núñez. Será la octava incorporación en este mercado de pases y no hay que descartar que puedan venir aún más futbolistas. Recordemos que River, por las ventas tardías de Solari y Santana y por la grave lesión que lamentablemente sufrió Agustín Ruberto, tiene 3 cupos para incorporar hasta el 12 de marzo. Uno de ellos va a ser utilizado en este futbolista colombiano, pero los otros 2 todavía están vacantes. ¡Empecemos! Vamos a comenzar contando quién es este jugador en cuestión. Es cierto que ya venimos mencionando mucho a Kevin Castaño, de hecho, por semana hablaré 2 veces en cada uno de los videos de este futbolista en cuestión, pero teniendo en cuenta que hay muchos hinchas que todavía no entienden por qué tanta insistencia de River por este jugador, me parece apropiado dar un pantallazo en general de quién es Kevin Castaño y de por qué Marcelo Gallardo lo eligió como para ser uno de los mediocampistas centrales que venga a competir en el plantel de River con futbolistas de alto calibre, porque hoy por hoy hay que tener en cuenta que más allá de que no compensan del todo en lo que respecta a su nivel futbolístico, los 2 volantes centrales que hoy por hoy todavía tiene River en la plantilla son Enzo Pérez y Matías Craneviter, y Gallardo está eligiendo un jugador que es bastante más joven, porque Castaño tiene 24 años, como para competir con ellos, y sabiendo que River en este mercado fue a buscar más que nada jugadores titulares, y yo me tengo que imaginar que el DT de River lo tiene muy bien visto y sabe perfectamente que si Castaño se adapta rápido al fútbol argentino, puede tranquilamente ganarle el lugar a los 2 volantes centrales que ha tenido River a lo largo de este año calendario. Por lo pronto, Kevin Castaño es un jugador que su mayor virtud es claramente la ubicación en el terreno de juego, que aporta gran equilibrio a la mitad de la cancha y que, más allá de no ser ese número 5 totalmente vertical, es decir, no es ese volante central que solamente dé pases hacia adelante, que busque esos huecos, sino que es más de jugar simple. Lo que sí tiene es un estado físico envidiable para recuperar la pelota, ir hacia los costados, hacer los relevos y ocupar bien absolutamente todos los sectores de la mitad de la cancha. Y esto es importantísimo, porque normalmente River ataca con tanta gente y se queda defendiendo con el volante central y con los 2 defensores centrales, es decir, 3 jugadores contra el ataque que proponga el equipo rival. Esto siempre cada vez que River ataca y se produzca un contraataque. Y hay que hacer hincapié en esto porque es normalmente la manera en la cual a River buscan lastimarlo, porque después es muy difícil verdaderamente que al equipo de Gallardo le manejen la pelota, es complicado que a River le roben el balón y se le pongan a tocar en 3/4 de cancha. Normalmente los rivales aprovechan que River a veces hace ataques muy pero muy defectuosos y en la contra pueden llegar a lastimarlo, y es así donde un futbolista rápido como Castaño, de buena ubicación, puede aparecer como para resolver esos problemas, sabiendo que justamente los 2 volantes centrales que hoy tiene River no tienen eso como su máxima virtud. Enzo Pérez, porque ya lamentablemente está grande, no es ese Enzo del 2019 que verdaderamente, además de darle a River todo lo productivo en ataque, también podía ayudar en defensa corriendo hacia los costados porque lo hacía sin ningún tipo de problema, y obviamente Craneviter bastante menos a causa de que su estado físico se ha ido empeorando con el correr del tiempo por las lesiones que ha tenido en el transcurso de su carrera profesional. Por lo pronto, en el caso de Castaño puede hacer eso. Después habrá que ver de qué manera se conforma la mitad de la cancha cuando juegue el jugador en cuestión, porque inclusive Castaño podría jugar con Enzo Pérez en el centro del terreno de juego, siendo Enzo la salida de balón con toque productivo hacia adelante y siendo Castaño el encargado de la recuperación. Quizás no me imagino esto en un partido del fútbol argentino contra un equipo menor en el Monumental, pero hablando ya a futuro contra algún equipo más importante en serie definitiva de Copa Libertadores, y ahí sí tengo que pensar que
esto podría llegar a ser una solución para River. Seguramente Gallardo tenga visto a Castaño desde hace bastante tiempo. Antes de jugar en el Krasnodar de Rusia, estaba en el Cruz Azul de México, se terminó siendo transferido al fútbol europeo por su buen nivel en el fútbol mexicano, y en el fútbol ruso también ha tenido un gran rendimiento que lo llevó a vestir la casaca de la selección colombiana. Y hablemos específicamente de lo que será la transferencia, cuánto dinero terminará de abonar River, porque hay que tener en cuenta un par de cuestiones. Muchos se imaginaban que el dinero que iba a utilizar River para incorporar a Castaño iba a ser el que recibiera por parte del grupo Gillette Foster, que incorporó a Rodrigo Villagra. Todavía, por lo menos en el momento que estoy grabando este video, no le consiguió club, pero iba a pagar 11 millones y medio de dólares, de los cuales 9 le iban a corresponder a River, y ese iba a ser el monto que al más grande le iba a quedar como para poder traer a Castaño. Sin embargo, el dinero River lo utilizará de otra vía, es decir, más allá de que obviamente la dirigencia quiere recibir el monto por Villagra, porque es un jugador que ya no se entrena en el club y quieren que se oficialice la venta de una vez por todas, hay que tener en cuenta que lo de Castaño viene por otro lado. El más grande había empezado ofertando entre 5 y 6 millones de dólares por la ficha del jugador, más que nada por el 70%, que es el porcentaje del pase que hoy por hoy tiene el conjunto ruso. El elenco de Rusia rechazó esa primera propuesta, pero siempre se mantuvo abierto a seguir negociando, porque más allá de que consideran a Castaño un jugador importante, de hecho está jugando todavía en el equipo europeo, es decir, no es que está colgado a la espera de que se cierre su traspaso a River, sigue formando parte de la plantilla, juega cuando es titular, a veces va al banco de suplentes, pero en definitiva es tenido en cuenta. La realidad es que, viendo las intenciones que tiene el propio jugador, que ahora también las voy a estar comentando, la realidad es que siempre estuvieron propensos a terminar con esta transferencia de una vez por todas, pero obviamente querían que River ofertara el número que ellos creyeran conveniente, algo totalmente lógico, porque de hecho si el grupo inversor que mencioné recién que compró a Villagra no hubiera ofertado los 11 millones y medio de dólares, tampoco sé si River hubiera accedido a vender a Villagra, porque terminaron transfiriéndolo a causa de que recuperaron la inversión que en su momento habían hecho para incorporar al futbolista en cuestión, proveniente de Talleres de Córdoba. Por lo pronto, en la primera transferencia de Castaño, es decir, la de Cruz Azul a Krasnodar, el equipo ruso puso alrededor de 7 millones de dólares para terminar de comprarlo. Así que, obviamente, como mínimo, pedían el mismo monto. River terminará igual abonando un poco más. Serán casi 8 los millones de dólares que terminará poniendo sobre la mesa el conjunto de Núñez para recibir a este jugador colombiano que tanto ha pedido Marcelo Gallardo. Otro punto a tener en cuenta, destacando lo que fue lo tarde que se empezó a negociar, es que el millonario necesitaba también que se terminara de confirmar la venta de Agustín Santana al Red Bull Bragantino de Brasil, porque de esa manera River iba a liberar el cupo extranjero que necesitaba justamente para traer a Castaño, teniendo en cuenta que ya había gastado los 2 cupos de las ventas de Fonseca y Vareiro en Matías Rojas y en el chileno Gonzalo Tapia. Después de todo eso, River pudo empezar a negociar. Es cierto que nunca es sencillo hablar con conjuntos europeos, porque no los vas a correr con el dinero, no vas a poder ir ofertando de millón en millón, sino que vas a tener que poner exactamente lo que ellos quieren, e inclusive un poco más, como va a suceder en este caso. Sin embargo, la predisposición del jugador a volver al fútbol de este lado del mundo, y también el hecho de que el Krasnodar vaya a recuperar la inversión que en su momento hizo para comprarlo proveniente del Cruz Azul, van a hacer que este desenlace tenga un final feliz para River. ¿Y por qué Kevin Castaño mostró tanta predisposición para llegar y ser fichaje de River si verdaderamente no está ligado al club de ninguna manera? Porque si bien es cierto que hay futbolistas que no han hecho las divisiones inferiores y que no tienen ningún tipo de relación con River, que en algún momento se han mostrado interesados en jugar en el más grande por todo lo que tiene que ver con el contexto del millonario. De hecho, ha pasado con muchísimos futbolistas extranjeros. Sin embargo, lo de Kevin Castaño tiene más que nada que ver con que su deseo de salir de Rusia ya estaba desde hace un tiempo, y si bien es verdad que seguramente River no era su principal alternativa, en el momento en el cual cerró el mercado de pases del fútbol europeo, el jugador le habría pedido a su representante que haga todo lo posible como para que se cierre este trapazo en cuestión. Hay que tener en cuenta que el mediocampista central está en la mira de Néstor Lorenzo, el entrenador argentino que dirige a la selección colombiana, para formar parte de la lista definitiva del Mundial del 2026. Es cierto que Colombia todavía necesita
para asegurar su clasificación a la próxima Copa del Mundo, porque todavía no se han terminado las eliminatorias sudamericanas. De hecho, quedan 6 jornadas, 2 que se llevarán a cabo en marzo, 2 en junio y las últimas 2 que se disputarán en septiembre. Sin embargo, teniendo en cuenta cómo se está desenvolviendo el proceso eliminatorio rumbo al 2026, la realidad es que Colombia tiene todo dado como para jugar el siguiente mundial después de haberse perdido lo que fue el Mundial de Qatar 2022. Y si bien es cierto que Castaño ha formado parte de las últimas convocatorias de Lorenzo, no hay que dejar de lado de que el fútbol ruso ha sido muy poco competitivo en el último tiempo. No económicamente hablando, porque de hecho hay jugadores de River que se han ido a ese lugar. Ezequiel Barco se fue a mitad del año pasado y Pablo Solari terminó siendo transferido hace aproximadamente 2 semanas. Pero la realidad es que deportivamente hablando, hoy por hoy los equipos rusos no están disputando competiciones internacionales por decisión de la UEFA, por temas extrafutbolísticos, hace ya un par de temporadas. Es decir, si un jugador está jugando en algún equipo de la Liga de Rusia, solamente juega la competición de primera división y las copas locales, no juega ni la Champions, ni la Europa League, ni la Conference League, ninguno de esos certámenes, y además la salida para volver a Europa, es decir, para ser transferido de un equipo de Rusia a un conjunto europeo de una de las 5 grandes ligas, es decir, Francia, Alemania, Italia, España e Inglaterra, es mucho más complicado. Sería mucho más sencillo para el jugador, para irse a alguna de estas competiciones, primero pasar de Rusia a River y después en un par de temporadas desde River irse al fútbol europeo nuevamente. Así que todo esto inclinó la balanza como para que Kevin Castaño no es que ejerciera una super presión para jugar en River, pero sí para que mostrara la predisposición necesaria para convertirse en nuevo fichaje del equipo dirigido por Marcelo Gallardo. Así que en el corto plazo ya vamos a tener la confirmación seguramente oficial, siempre y cuando los dirigentes tanto de River como de Krasnodar mantengan la palabra en lo que tiene que ver con el monto y las formas de pago, y después posteriormente el jugador cumplirá el deseo que ha tenido en este mercado, que es salir del equipo ruso y ser nuevamente competitivo, en este caso en un equipo de Sudamérica que, si bien es cierto quizás no le va a dar económicamente lo que le podría haber dado algún conjunto europeo, hay que tener en cuenta que River estará jugando la Conmebol Libertadores y a mitad de año estará disputando el torneo que seguramente será visto por todo el planeta, como lo es el Super Mundial de Clubes de la FIFA en territorio estadounidense. Y si bien es cierto que River tardó en empezar a negociar por Kevin Castaño, la realidad es que es un futbolista que Gallardo quiere desde hace bastante tiempo. Puntualmente, la posición de mediocampista central es un lugar de la cancha que ya el entrenador tiene en la mente reforzar desde el arranque de que comenzó este periodo de transferencias. Después veremos si esto le ha terminado jugando en contra al futbolista, porque siempre a los entrenadores, y esto es sabido no solamente por Gallardo, sino por todos los directores técnicos, les gusta tener a sus jugadores, sobre todo aquellos nuevos, aquellos que se acaban de sumar como refuerzos, durante toda la pretemporada, porque de esa manera pueden realizar la adaptación correspondiente para rendir de la mejor forma posible. En este caso, en River, teniendo en cuenta que es un fútbol totalmente distinto a lo que seguramente él estaba implementando en Rusia. Ya de por sí, el nivel de exigencia que va a tener en el Millonario va a ser totalmente distinto al que ha tenido en el Krasnodar, donde si bien ha tenido que mostrar un buen rendimiento, porque fue eso lo que lo llevó a jugar en la selección colombiana, la realidad es que hoy en River se está necesitando de un jugador que pueda ordenar medianamente el mediocampo en lo que respecta al equilibrio y la ubicación, porque es el lugar que para muchos es más flojo en River hoy en día, que en la defensa. Si bien es cierto que hay rendimientos que han sido muy irregulares, la realidad es que hay nombres propios que dan esperanza como para que River pueda convertirse verdaderamente en un conjunto sólido defensivamente. En la delantera pasa exactamente lo mismo. Si bien es cierto que hay algunos que son irregulares, como puede ser el caso del compatriota de Castaño, Borja, normalmente los futbolistas que forman parte del ataque de River te aseguran bastantes goles por semestre, y eso a River le dará cierta competencia en lo que resta del 2025. Pero en la mitad de la cancha prácticamente Gallardo ha armado un centro del campo de juego totalmente nuevo, y es por eso que faltaría esta pieza que termine, no sé si de ensamblar todas las partes, porque como dije antes, Castaño no es el jugador que va a estar juntando al resto de sus compañeros, sino que va a ser aquel futbolista que pueda ordenar al resto de los jugadores en lo que respecta a la ubicación y a cómo tienen que estar parados, porque es un futbolista que, más allá de ser joven, tiene 24 años, habla mucho.
habrá que ver si en River también lo puede hacer, y también es un jugador que puede solucionar muchos inconvenientes, como dije al principio de este video, cuando River se lanza constantemente al ataque con los laterales por ambos costados. Gallardo sabe perfectamente todo lo positivo que tiene Castaño, seguramente sabe también perfectamente todo lo negativo que tiene, que a la hora de tener la pelota en los pies no va a ser el más dúctil para salir jugando ni mucho menos, pero la realidad es que River necesitaba un jugador de estas características y finalmente parece que lo consiguió. Después, la adaptación es algo que siempre termina preocupando, por eso mismo la pretemporada siempre es algo que termina siendo primordial. Lamentablemente en este caso no se pudo dar. Castaño va a llegar igual físicamente en óptimas condiciones porque es un jugador que en el fútbol ruso, como dije antes, viene jugando, es decir, no va a necesitar hacer una puesta a punto física. Sí veremos qué es lo que sucede cuando tenga que meterse al 100% en el ritmo del fútbol argentino. Y otro punto a tener en cuenta y que desconocemos es que sabemos perfectamente que los colombianos son un tanto particulares, no solamente los que juegan en River, sino los que juegan en todos los equipos del fútbol argentino, que a veces pueden tener rendimientos 10 puntos, estar en una regularidad muy pero muy óptima y aceptable, pero que después pueden tener ciertos temas extrafutbolísticos que los compliquen. Ha pasado absolutamente con todos. Veremos si esto no sucede con Castaño y en caso de que pase, esperemos que Gallardo pueda controlarlo a su debida manera. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, durante estos días ya debería estar cerrándose la transferencia de Castaño, se estaría convirtiendo en nuevo jugador de River. El más grande pagará cerca de 8 millones de dólares por el 70% del pase al Krasnodar de Rusia y el futbolista estará pegando el viaje desde Europa hacia Sudamérica para convertirse en el octavo refuerzo del equipo de Gallardo. Por lo pronto, en lo que respecta su fecha de debut o el posible momento en el cual Gallardo lo pueda tener en consideración, si los tiempos se dan como todo el mundo espera, sería para la jornada número 7, encuentro en el cual River estará jugando ante San Martín en San Juan el sábado 22 de febrero. Obviamente, y lo vuelvo a repetir, tiene que darse todo como se ha hablado en estas últimas horas. Si hay algún cambio en las negociaciones, y es probable que tengan que volver a renegociar algunos puntos y eso haría que la negociación se atrase. Sin embargo, el jugador hoy por hoy quiere venir a River, sabe que en el fútbol argentino y sudamericano va a poder pelear un lugar de manera más concreta en la selección colombiana y además, como es un futbolista que Gallardo quiere desde hace tiempo, seguramente eso también lo ha impulsado para tomar esta decisión. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.